escrita. Cómo identificar el tema central de un texto se entiende por texto a un conjunto estructurado de palabras escritas mediante las cuales se transmiten ideas con diferentes fines. Se caracteriza por el propósito o la intención con que expresan su contenido. Pueden ser expositivos, literarios, informativos, argumentativos, apelativos, etc. López, 2016, p. 28. Hay textos escritos que facilitan el reconocimiento de las ideas, central y secundarias, porque los autores las incluyen en los títulos y subtítulos, las enmarcan con recuadros o las resaltan usando negritas o letras de colores. En los textos orales, la idea central suele marcarse con un énfasis en la pronunciación. Y en los audiovisuales, se puede destacar con colores o imágenes distintivos, viñetas, sonidos o fondos musicales especiales. Es preciso aclarar que no siempre se escriben literalmente todas las ideas, en muchos casos hay que inferirlas. Esto ocurre sobre todo en los textos literarios, ya que usan un lenguaje cuyos signos pueden tener más de un significado o emplearse para representar algo distinto a lo que comúnmente se le atribuye. El tema es el asunto central que trata todo un texto o una parte de este. Es un contenido más o menos general que abarca ideas particulares y que puede expresarse mediante un enunciado unimembre, generalmente una frase nominal, en la que puede haber un artículo, un sustantivo incluyendo adjetivos o frases, pero no verbo conjugado, como, por ejemplo, una salida a la playa, el amor de Romeo y Julieta, la alegría, el SIDA, etc. La función principal del tema es informar al lector u oyente, independientemente del nivel de comprensión oral, escrita o de lectura que posea. Vamos para la siguiente página, estructuras de una obra literaria. Primero, situaciones inicial. Segundo, actos de los personajes. Tercero, situación final. Lo que lleva un planteamiento, que es personajes, tiempo, espacio, problema o conflicto. Siguiente, el nudo, que es, desarrolla el conflicto, narra los hechos que los personajes llevan a cabo para resolverlo, y episodios encadenados. Siguiente, dos puntos, que es el desenlace, que es, episodio final, narra cuál es el resultado. Siguiente página, inicio. Situación inicial y presentación de los personajes y ambiente. Se nos sugiere el tema, aquello sobre lo que trata la intriga. Es, por tanto, una forma de introducirnos en la historia, de permitirnos una composición del lugar. Desarrollo. Es el desarrollo de la acción, peripecias. Esta suele ser la parte más extensa del relato y en ella se va progresando hacia un clímax en la intriga o problemática de los hechos acaecidos. Nudo. Conflicto, acontecimiento inesperado o hecho que rompe el equilibrio. Desenlace. Resolución del conflicto y situación final, que unas veces se produce de forma lenta y otras se precipita. Es el lugar al que se llega para entenderlo todo, o al menos donde el espíritu de la obra nos espera para dar sentido a las experiencias vividas. Prototipos textuales. Algunos prototipos textuales son: narración, descripción, diálogo. Un escrito puede incluir varios prototipos textuales que se alternan de acuerdo con el tipo de texto que estés redactando. Por ejemplo, en un ensayo la argumentación y la exposición son predominantes, aunque también suele incluir descripciones. En los cuentos y novelas el prototipo predominante es la narración, pero también incluye diálogos, descripciones, argumentaciones y explicaciones. Siguiente página. La narración consiste en contar una historia o un suceso real o ficticio, que le ocurre a un personaje. Enunciaciones y permite determinados, da testimonio de experiencias o sucesión de acciones. Y permite organizar los acontecimientos de manera coherente.
Narrar forma parte de nuestra vida cotidiana. Prácticamente todos somos narratenias. La forma sentimos la necesidad de contar historias o nuestras experiencias. La forma más sencilla de hacer una narración es de manera cronológica. Descripción. Consiste en hacer una representación lingüística, por medio de las palabras, de personas, animales, objetos, lugares, sentimientos o situaciones, presentados desde el punto de vista del autor, ya sea objetivo o subjetivo, suele centrarse en un sustantivo y presentar la serie de características, cualidades y detalles concretos de este por medio de los adjetivos. Tiene la finalidad que el receptor pueda recrear en su mente la imagen exacta de lo descrito. Diálogo. Se construye a partir del intercambio de información entre dos o más interlocutores. Se trata de la forma natural y espontánea en la que se da una conversación. Para identificar el intercambio de diálogos entre los personajes se coloca un guión largo. Guión, en cada intervención. Guerra García & Galván Ortiz, 2019, Pax. 53-58. Elementos que intervienen en una obra literaria. Elemento narrador. Personajes. Acción. Características. ¿Qué es el narrador? Sujeto quien cuenta la historia. Conduce la narración y da vida al relato. Puede ser un personaje que participa en la historia o no. Narrador en primera persona cuenta los hechos que le están ocurriendo o han ocurrido a él. Narrador en tercera persona presenta los hechos que le ocurren a alguien más, puede ser o no ajeno a los acontecimientos. Cabe señalar que no se debe de confundir al narrador con el autor. ¿Qué son los personajes? Son los seres a quienes les ocurre la historia. Estos pueden ser personas, animales o seres ficticios. Los personajes se clasifican en principales, secundarios e incidentales. ¿Qué es la acción? Hace referencia a lo que acontece en la trama, los hechos en sí que le ocurren a los personajes.